Amados, buenas noches, el Señor les bendiga. Qué gusto volver a estar una vez más con ustedes y comenzar este nuevo ciclo de estudios. Así que en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos. Más apropiadamente, pues, escatología. Y vamos a mirar la escatología bíblica y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija y vamos a colocar este tiempo en las manos de Él. Soberano Dios y buen Padre Celestial, en esta noche te damos la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Padre, gracias porque en tu infinito amor y en tu misericordia nos enseñas con tu bendita palabra. Señor, presentamos este momento, Señor, y te suplicamos que el bendito Espíritu Santo nos asista y prepare nuestro intelecto, nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para que, estando receptivos a tu palabra, Señor, a estas enseñanzas que vamos a recibir de parte tuya, Señor, nos permitas, oh Dios de la gloria, ser transformados más a la imagen tuya, pero sobre todo al conocerte más, Señor, a través de las Sagradas Escrituras, llenarnos más de confianza y de seguridad, Señor, en nuestra salvación. Padre, gracias por cada estudiante y quiera Dios, oh Dios, que este estudio alcance a muchas personas y cambie la manera de pensar de muchos de nosotros y nos llenemos de seguridad en ti, Señor, y del amor tuyo. Padre, presentamos entonces este estudio en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amados, lo primero que vamos a hacer es como una breve introducción. Y como les dije en la clase pasada, cuando estuvimos hablando acerca del hombre, de la creación, del origen y de la caída, del pecado, no pretendemos primero saberlo todo y en segundo lugar estudiarlo todo. Lo que hacemos es como una panorámica, como tratar de tomar la médula del tema y desarrollarlo para que así, con estas bases que ya nos queden en nosotros, poder entonces nosotros continuar ampliando y desarrollando nuestro conocimiento acerca de estos temas. En segundo lugar, hermanos, cuando haya el espacio para preguntas, fórmense la idea de que no hay ninguna pregunta que sea tonta y fórmense la idea de que están en la plena libertad de preguntar todo, pero vamos a generar espacios al final de cada conferencia para evitar precisamente perder el hilo del estudio que se esté desarrollando. En segundo lugar, pues también necesitamos llenarnos de paciencia, necesitamos llenarnos sobre todo de paciencia, porque sé que al iniciar la clase se nos van a venir 20,000 dudas y 20,000 preguntas de una vez. Pero ¿por qué paciencia? Porque tengo la seguridad que en la medida en que vayamos desarrollando el estudio, muchas ideas se nos van aclarando, aclarando. La verdad es que nosotros somos los que nos hemos enredado solitos con la escatología, porque libros como Apocalipsis la gente lo ha tomado sobre todo para numerología o para tratar de predecir el futuro, para tratar de descifrar si Cristo ya llegó o no va a llegar o cuándo va a llegar y hasta determinar fechas para esto. Y entonces en todas estas cosas nos hemos pegado la enredada del siglo. Pero déjenme decirle que a la luz de las escrituras, en la medida que vayamos nosotros desarrollando el estudio, vamos a ver que la escatología bíblica es simple y es sencilla y va a ser maravilloso entender muchos temas que son fáciles y que nosotros los hemos visto de una manera difícil. Ahora, hermanos, también quiero en esta introducción ya hacer un comentario sobre el sistema
dispensacionalista. Nosotros como generación cristiana nacimos casi la inmensa mayoría de nosotros en este alineamiento, en este pensamiento dispensacional. Y entonces, en los últimos 70 años, los que nacieron hace 70, 80 años, de ahí para acá, es el pensamiento más común y más popular de interpretación bíblica que se ha desarrollado. Y entonces tenemos nosotros el concepto de que es la manera como la iglesia históricamente ha interpretado las escrituras y sobre todo esta materia de escatología. Pero déjenme decirles que no es así. Y lo primero que vamos a entender es que esto del dispensacionalismo no es mayor al siglo XIX. Así que durante 18 siglos hubo otros pensamientos predominantes en la iglesia. Y luego vamos a desarrollar esos pensamientos predominantes de la iglesia. Lo que vamos a tratar de mirar es a través de las escrituras, entonces, varias formas de interpretación de bíblicas, y pues vamos a mirar cuál es el pensamiento y la idea que nosotros, por lo general, creemos. Ahora, cuando Cristo habla de escatología, él lo toma como un objetivo, y el Mateo 19:28 habla de el Mateo 19, ¿no? 28. Cristo utiliza el título de regeneración. A esto de la escatología de los últimos tiempos, él habla mucho de la regeneración. Para Pedro el tema, él lo toma como la restauración de todas las cosas. Él dice que en los postreros tiempos hay una restauración de todas las cosas. Como el Señor Jesucristo dice que en los finales tiempos hay una regeneración de todas las cosas. Un texto para tener esa idea de Pedro está en Hechos capítulo 3, del versículo 21. El apóstol Pablo también habla, por ejemplo, habla de la creación liberada de la esclavitud por causa del pecado. O sea que en los postreros tiempos la creación será liberada de la esclavitud. Y un pasaje muy conocido es Romanos capítulo 8, versículo 21. Así que la escatología, palabras más, palabras menos, tiene como propósito mostrar la derrota de Satanás y la victoria la victoria redentiva de nuestro buen Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Ahora, un texto que nos ayude a tener esta idea es Colosenses capítulo 1, versículo 20, donde dice que Dios se propuso reconciliar en él, en Jesús, todas las cosas, tanto visibles como invisibles, de los cielos, de la tierra. En él, el Señor, nuestro buen Dios Padre, se propuso reconciliar en la persona de Jesús todas las cosas. Así que ese propósito de mostrar esa victoria redentiva de Dios es a través de la persona de Jesucristo. Así que la escatología, digámoslo así, tiene que ver con el evangelio, con la redención del hombre. Tiene que ver con la cruz. Es muy difícil la salvación sin tocar la escatología bíblica.
Así que la escatología bíblica, si tiene que ver con el evangelio, con la cruz, pues también tiene que ver con la iglesia. Porque la base que nosotros tenemos hoy es la bienaventuranza prometida para nosotros. La esperanza de que un día seremos ¿qué? Resucitados y que un día estaremos con el Señor en un estado eterno. Así que es imposible hablar de iglesia, hablar de la cruz o del evangelio sin escatología. Porque el principal objetivo y lo que nosotros como iglesia estamos anunciando y esperando es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y al hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, estamos tocando escatología pura. O sea, sucesos, acontecimientos de los últimos tiempos, de los últimos días. Amén. Entonces, amados, los hermanos cristianos, los hijos de Dios, como cristianos, tenemos diferentes puntos o pensamientos o líneas escatológicas. Y en esto tenemos que nosotros ser muy humildes y tenemos que ser muy prácticos, pero sobre todo tenemos que ser muy sabios. ¿Qué? Para diferenciar estas doctrinas esenciales, estas doctrinas que son fundamentales y estas doctrinas que son periféricas, que no son fundamentales, sino que tiene que ver más con la liturgia o con la cultura, o sencillamente, aunque no tenga que ver con esos temas, y aún sean temas bíblicos, hay temas que no implican para la salvación. Mientras que los temas esenciales sí. Así que entonces, queridos, tenemos que tener nosotros claro que en medio de la diversidad de conceptos o de pensamientos, aún así hay una verdad que es fundamental. Y entonces, aunque tengamos esas diferencias en esos pensamientos o en esos conceptos que son periféricos, si nosotros estamos de acuerdo en lo esencial, entonces somos verdaderos creyentes. Así que podemos decir que hay verdaderos creyentes dispensacionalistas. Yo creo que sí. Hay personas que aman al Señor Jesucristo, pero que están equivocados en algunos conceptos o han aprendido y tienen la idea en una mala interpretación bíblica. Pero eso no quiere decir que Cristo no haya estado en la cruz por ellos, o que ellos no conozcan a Jesús, o que no amen al Señor Jesús. Hay muchas personas que probablemente hoy tendrían que tener un mayor conocimiento y no lo tienen, y aún hay mucha oscuridad en sus temas. Y aún en sus predicaciones hay oscuridad. Pero no por eso los vamos a desgregar o a condenar. Ahí está. Precisamente el tema en la iglesia hoy del evangelio. Ya le estaba pegando. Pero no se ve. Del evangelio de San Marcos. Terminó de hablar. Por favor. Precisamente el tema en la iglesia hoy, en el evangelio de San Marcos, coincidió con ese pasaje en el cual el apóstol Juan le hace una pregunta al Señor Jesucristo y le dice: Señor Jesucristo,
Imagínense que conocimos a un hombre que no pertenece a nuestro grupo, pero está echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Y nosotros, dice él, se lo prohibimos porque no anda con nosotros en nuestro grupo. Y al desarrollar este tema, queridos, llegamos a la conclusión de que este hombre tenía que no sabemos quién era. La Biblia dice que habían 3 principios básicos en él. Uno, que lo que estaba haciendo teológicamente era correcto, porque el Señor Jesucristo aprobó la forma que él estaba usando y para echar fuera esos demonios. Era en el nombre de Jesús que él estaba actuando. En segundo lugar, este hombre tenía un poder extraordinario que ni siquiera los discípulos en ese momento aún no tenían, porque ya habían intentado echar fuera los demonios y no habían podido. Ahora, cuando fueron autorizados por Jesús, lo hicieron, pero se confiaron. Y cuando el Señor estaba en el monte de la transfiguración y les trajeron a ellos un endemoniado, ellos intentaron liberarlo y no pudieron. Y recibieron un correctivo de parte del Señor Jesucristo. Y en ese instante, en ese pasaje, vuelven a recibir un correctivo de parte del Señor. El Señor les dijo, mire, no les impidan, porque nadie puede hacer eso en el nombre mío y después ir a hablar mal de nosotros, en contra de nosotros. Así que no se lo impidan, porque la verdad es que el que no es contra nosotros es por nosotros. Y más bien al contrario, el que a una persona como a ella le dé un vaso de agua, recibe galardón de loado. Que vimos en los discípulos que había hoy un celo ministerial. Y no estaban juzgando a este hombre por si era creyente en Cristo o no lo era. Lo estaban juzgando por si pertenecía al grupo, a la crema, al grupo de ellos o no. Y si no pertenecía a su grupo, entonces lo discriminaban, lo sacaron, le prohibieron que hiciera ese milagro extraordinario de echar fuera demonios. Era a hombres y mujeres que él estaba librando de ese yugo de esclavitud y de ese azote tan horrible que era poseer demonios. Pero ellos no vieron esto, no vieron que creía en Jesús. No le prohibieron porque creía en Jesús, le prohibieron porque no andaba con ellos, porque no era de ellos, no era de su grupo. Y lamentablemente hoy pasa mucho en las iglesias, que miramos y nos convertimos en sectarios y creemos que somos los únicos que tenemos la verdad. Y subestimamos a hombres y mujeres que con un corazón honesto aman al Señor, aunque aún no tengan todo el conocimiento, aunque aún haya ignorancia en ellos. Y miramos el ejemplo de cómo cuando Apolos predicaba era muy eminente, era muy elocuente, pero no tenía el concepto correcto y estaba cometiendo algunos errores doctrinales. Pero Aquila y Priscila no lo desecharon, sino que lo llamaron aparte y lo enseñaron. Así que, queridos, no podemos ser escúcheme en esto. Por un lado, sí tenemos que tener un celo por las verdades fundamentales. Y lo que el Señor Jesucristo dijo, ustedes lo que tienen que valorar es si esa persona actúa en verdad, en mi voluntad o no. No si pertenece a X o Y congregación o denominación. Entonces hay que tener un celo por la doctrina, por supuesto que sí. Pero tenemos que suplicarle al Señor de la gloria y que el bendito Espíritu Santo nos guíe para no traspasar esa línea en la cual por tratar de preservar la doctrina, entonces dañemos la unidad de la iglesia.
hay unidad en medio de la diversidad. Y Dios es maravillosa y extraordinariamente diverso. Así que, amados, en doctrinas que vamos a tocar en escatología, como el milenio, por ejemplo, aún como el rapto de la iglesia, son doctrinas periféricas, hermano. Que si hay una diferencia de concepto, hermano, no hace que él no sea un hermano en Cristo. Cuidemos esas doctrinas que son fundamentales. La deidad del Señor Jesucristo es una doctrina fundamental. Si alguien no cree que Jesucristo es Dios, hermano, ese no es un cristiano, no es un hermano en la iglesia. Si un cristiano no se ha reconocido y no se ha sentido merecedor del infierno, este no ha sido cristiano y no es un cristiano verdadero. Si niega la Santísima Trinidad, la deidad de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, como personas y un solo Dios verdadero, hermano, si se niegan esas doctrinas fundamentales, entonces no son hermanos de la iglesia. Pero como ya les digo, si hay una liturgia en tu iglesia que tiene batería y otra que no la tiene, pues el que la tiene no juzga al que no la tiene y el que no la tiene no juzga al que la tiene. Amados, estoy diciendo todo esto para que tengamos mucha prudencia y mucha gracia y con mucho amor manejemos estos temas que nunca serán para controversia, pero sí para mayor gracia y mayor confianza y mayor fe y mayor seguridad. Así que si hay algún hermano que no está de acuerdo con nosotros, no por eso lo vamos a descartar como hermano. Y en la medida de las posibilidades que Dios nos ofrezca, tratemos de enseñar lo que el Señor, lo que hemos aprendido. Así que, amados, tenemos que tener esto en nuestra mente, que hay muchos cristianos que tienen más grande el corazón que la cabeza, hermano. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que aman a Jesús, aunque el conocimiento aún sea inmaduro, pero vamos a llevarlos a la madurez espiritual, al crecimiento espiritual. El Señor Jesucristo tuvo que llevar a sus discípulos al crecimiento espiritual. A Juan años después se le llamaba el apóstol del amor, pero cuando hizo esa pregunta, no era el apóstol del amor. Cuando hizo esa pregunta, el Señor Jesucristo en esos días les había dicho, usted y su hermano Jacobo se llaman Boanerges, que quiere decir hijo del trueno, por su carácter, por su personalidad. Juan había dicho cuando fueron para allá y fueron rechazados por los samaritanos, Señor, si quiero oramos y que caiga fuego del cielo y los consuma. Miraron lo que era Juan y Jacobo, que eran primos del Señor Jesucristo. Un día vinieron con mamá, con mami. Y mami de Juan y mami de Jacobo le dijeron al Señor Jesucristo, permita que mis hijitos, uno esté a tu derecha y otro a tu izquierda. Tenían la mente pequeñita para ver el reino de los cielos. Y tuvieron que madurar y crecer. Por supuesto que llegó el momento en que fueron lo grande que fueron y que bíblicamente se registra en sus escritos. A Juan se le llama el apóstol de la y tenemos 5 libros en el Nuevo Testamento de él. Pero al principio su carácter y su forma de ver y su pensamiento no estaba. Menos mal, el Señor Jesucristo tuvo paciencia de él y de Jacobo y de Pedro. Y menos mal el Señor Jesucristo ha tenido paciencia y misericordia con nosotros. Y quiere que les diga algo más, que nunca se nos olvide que la inmensa mayoría de nosotros fuimos primero enseñados de Cristo por hermanos dispensacionalistas.
Así que de lo primero que vamos a mirar es que si llega un conocimiento, no es para condenar o para juzgar, sino para crecer y para enseñar. Amén. Así que por eso vamos a enseñarles y a convencerlos de que hay un error con relación a las Sagradas Escrituras en sus teorías, pero no vamos nosotros a condenarlos. Ahora, en la interpretación de los pasajes de profecía en la Biblia, nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, tres cuestiones muy importantes. Que a través de las Escrituras siempre vamos a encontrar que hay puntos claros y puntos difíciles. O sea, pasajes oscuros y pasajes que dan mayor luz. Así que una norma, digámoslo, de interpretación bíblica, que es fundamental para entender la escatología bíblica, es que todos los pasajes difíciles de interpretación o más oscuros en esa iluminación sean interpretados y estudiados a través de aquellos pasajes que dan mayor luz o que son más claros. Entonces vamos a estudiar lo claro antes de lo difícil. También es muy importante que en la Biblia hay diferentes figuras literarias y sobre todo hay pasajes que son literales y hay pasajes que son figurados. Entonces, de la misma manera, como vamos a mirar en los pasajes primero lo claro y luego lo difícil, entonces vamos a tratar de mirar también en la interpretación bíblica, que es muy importante ver primero lo literal, antes lo literal de lo figurado. O sea, interpretemos y estudiemos mucho lo literal para tener mucha más luz para cuando vayamos a interpretar lo figurado podamos tener pensamientos coherentes con las Sagradas Escrituras. También, hermanos, otro principio de interpretación bíblica que es clave es que la Biblia es un solo tema y se llama salvación. Y que la Biblia toca todos los temas de una manera general, pero también toca muchos temas de una manera que particular, detallada, pequeña. Entonces vamos a mirar primero los temas a través de lo general, antes lo general y después lo detallado. Entonces noten esto, que vamos a tomar estos principios de escatología y vamos a mirar que a través de la Biblia, por ejemplo, libros como Daniel y Apocalipsis, entonces vamos a mirar cómo nos impregnamos y nos vamos metiendo de lo claro a lo difícil, de lo literal a lo figurado y de lo general a lo detallado. Y de esa manera vamos nosotros comenzando a desarrollar estas grandes doctrinas de la Biblia y vamos a terminar creyendo que entonces lo difícil a la hora de entenderlo a través de las Sagradas Escrituras en la escatología, lo difícil se hará simple. Amén. Lo simple se hará ¿qué? Simple. Y lo vuelvo a decir, primero estos pensamientos generales, esos pensamientos literales y después esos pensamientos claros para ir mucho más fácil y mucho más claros a todo lo que tiene que ver las Sagradas Escrituras. Así que, amados, entonces, surgiría una pregunta. ¿Es necesaria la escatología bíblica? ¿Por qué digo esto? Porque hay personas y hasta pastores con mucho miedo de hablar de escatología. Hay pastores que no se atreven a predicar de Apocalipsis. Y hay muchas iglesias con mucha carencia en cuanto a la escatología bíblica.
Pero déjenme decirles que como doctrina es fundamental para madurar y para crecer en el Evangelio y para la predicación del Evangelio. Porque es muy difícil hablar de Cristo si no hablamos de la obra de Cristo y del propósito de la obra de Cristo y de a dónde llegará la obra de Cristo y qué va a hacer con nosotros y qué hará con nosotros y qué esperamos de nosotros. Así que, amados, la escatología es necesaria. ¿Por qué? Porque es vital para la interpretación y la predicación del Evangelio. Ahora, ¿qué significa la palabra escatología? Podemos decir que escatología es una palabra griega que viene de dos palabras. Y una palabra es logos, que significa estudio. Y la otra palabra es escatos, que significa las últimas cosas o los últimos tiempos. Entonces la escatología, podríamos decir con mucha brevedad, es el estudio de las últimas cosas. Es el estudio de los últimos tiempos. Amén. Así que la Biblia cuenta la historia del Evangelio. Y la escatología es precisamente el fin de esa historia. Amén. Así que entonces, en Hechos los apóstoles predicaban. Y cuando ya comenzaron a predicar de la cruz, comenzaron a decir, ¿para qué Cristo vino a la cruz? Así que los apóstoles en el libro de los Hechos predicaban en Cristo la resurrección de los muertos. Y al hablar de resurrección, estamos hablando ya de los últimos tiempos. Así que, ¿dónde inició o dónde comenzó la escatología? La escatología inició con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que ese es el mensaje de Pedro, por ejemplo, en los primeros versículos, en los primeros capítulos de Hechos, pues es escatología pura, porque están hablando acerca de la resurrección. Y la predicación de Pablo era Cristo, y Cristo ¿qué? Crucificado, y Cristo resucitado, y Cristo glorificado. Así que, como les digo, la Biblia cuenta la historia de la salvación, la historia del Evangelio, pero la escatología es el fin de esa historia. Allá es el final, pero el principio es la resurrección de Cristo. Así que esa resurrección de Cristo ocurrió en su primera venida, no en la segunda venida. Así que al hablar de escatología, vamos a tener que comenzar a mirar desde la cruz en su primera venida. Los últimos tiempos, queridos, el principio de los últimos tiempos comenzaron con la primera venida del Señor Jesucristo. Allí comenzó el ciclo de los últimos tiempos. Así que ya estamos hace 2000 años en los últimos tiempos. Amén. Así que la resurrección ya inició porque Cristo es las primicias de los que van a resucitar cuando Él venga por segunda vez. Eso es lo que dice Primera de Corintios capítulo 15. Ahora, en segundo lugar, hermanos, la escatología es necesaria. Y cuando yo hablo de la escatología, hablo de la escatología evangélica bíblica. Por el número, sobre todo por la inmensa cantidad de personas que están llegando a estos movimientos hoy carismáticos y pentecostales, que tienen unas falsas expectativas de los últimos tiempos. Y que a la postre muchos de ellos
En lugar de ser animados, son desanimados. Y en lugar de ser consolados, son aterrorizados. Así que por amor a estos hermanos, a los cuales nosotros podemos llevar a salir de esos errores doctrinales, como dije, ya no los vamos a descartar, pero sí los vamos a enseñar. Por amor a ellos, queridos, es necesaria la escatología evangélica bíblica. Por el dispensacionalismo. Porque para los dispensacionalistas el reloj profético está detenido. La iglesia no es más que un paréntesis en el reloj del trato de Dios con los judíos. Y esto debe llenarnos de tristeza. Porque si hay alguien en los cuales está la escatología pura, es en la iglesia. Y no somos un paréntesis en el plan de redención. Somos la obra del evangelio por los cuales Cristo murió. Ahora surge la pregunta, queridos. ¿Cómo pueden estar equivocadas tantas personas? Si, como ya les dije ahorita, el 99.9% de lo que hoy sale a los cuatro vientos como cristianismo es dispensacionalista. ¿Cómo? Si esta enseñanza del dispensacionalismo ha permeado todo el mundo occidental en este tiempo. Es lo que ha aprendido la iglesia en los últimos 100 y pico de años. En los últimos 200 años aproximadamente. Esto es un movimiento, el dispensacionalismo nació en los Estados Unidos y desde los Estados Unidos se extendió hacia todo el mundo. Así que todas estas personas de esta generación o de las últimas 3 o 4 generaciones, nosotros no conocemos otra historia y no conocemos la verdadera historia de la iglesia. Y por esa razón nos parece que todos han creído desde Jesucristo de la misma manera como están creyendo hoy estos hermanos en el dispensacionalismo. Pero déjenme decirles que no es así. Y lo vuelvo a decir, no es el pensamiento de la iglesia durante todos los tiempos. Este es el pensamiento de la iglesia en los últimos 100 y algo de años. Así que tenemos que mirar que hay 4 puntos o 4 consideraciones que la iglesia ha creído desde hace 2000 años. Y esta es como la primera respuesta que vamos a dar a esa pregunta de por qué todos, por qué equivocados tantas personas, tantas. Así que la primera que vamos a mirar, la primera consideración es el dispensacionalismo, que también es llamado premilenismo. Cuando hablamos de pre, hablamos de antes. Y milianismo, hablamos del milenio. Y este concepto de premilianismo está basado en Apocalipsis capítulo 20, donde se habla de un reino de 1000 años de Cristo. Y lo que el dispensacionalismo predica es que Cristo viene en secreto antes de estos 1000 años. Y toma a la iglesia y se la lleva. Y luego viene una gran tribulación
Pero mientras hay esa gran tribulación, como ya la iglesia ha sido quitada, el paréntesis que se abrió con relación al reloj profético de Israel, de la nación de Israel, entonces vuelven a empezar a caminar, tic-toc, tic-toc. Y entonces esa gran tribulación es como la última semana, según ellos, del profeta Daniel. O sea, que la profecía está vista desde el punto de vista del pueblo de los judíos. Y entonces Dios trató con los judíos y se cumplieron 62 semanas, más 9 semanas, más 9. Entonces falta una semana por cumplirse. Y hay un paréntesis que lleva 2000 años que se llama iglesia. Y cuando la iglesia sea quitada con ese rapto, entonces viene de nuevo el trato donde Dios trata con Israel y todo Israel será salvo. Y entonces luego sí vendrá el Señor Jesucristo y entonces habrá una segunda resurrección. Primero resucitan en el rapto los de la iglesia, luego resucitan los salvados de la nación de Israel. Y entonces con todos ellos el Señor va a reinar aquí en la nación de Israel durante un periodo en Israel, pero al mundo entero, por un periodo de 1000 años literales. Y noten la aclaración que estoy haciendo. Literales. Así que, aunque ellos son el dispensacionalismo, es premilianista, o sea que creen que hay una venida de Cristo antes del milenio. La doctrina básica y fundamental del dispensacionalismo es que Dios ha tratado durante diferentes épocas de diferentes formas para salvar a los hombres. Y entonces ellos separan a la humanidad en dos grandes pueblos. Y un pueblo se llama la nación de Israel, los judíos, y el otro pueblo se llama la iglesia. O sea que la doctrina fundamental del dispensacionalismo habla de dos planes de Dios, uno para los judíos y otro para los gentiles con la iglesia, y de dos propósitos, uno con los judíos y otro con la iglesia. Así que ellos no están hablando de que son épocas distintas sencillamente, sino que la esencia de ellos es que durante esas épocas lo que Dios tiene son pueblos diferentes. Y todo lo que ellos hacen y todo lo que ellos profesan, escatológicamente hablando, se enmarca dentro de este rótulo, dos pueblos con dos planes, con dos propósitos. Y luego, a través de esos pueblos, al final, entonces, Dios lo que hace es que salva primero a la iglesia, y llega el rapto, y luego, en la segunda venida, todo Israel será salvo. O sea, la nación de Israel, pero estoy hablando de la nación de Israel, literalmente. Ahora, el segundo pensamiento, la segunda consideración que tenemos que mirar es que hay un pensamiento que es el premilianismo histórico o del pacto. Y él ya tiene diferencias con estos dispensacionalistas de los cuales estábamos hablando ahorita, que no tienen más de 200 años en la época de la historia, que nacieron por allá como en 1901, pero que sus escuelas vienen del siglo XVIII, finalizando el siglo XVIII. Pero ya lo tomaron, y Darwin y otros, y muchos teólogos después fundamentaron todo esto. Pero el premilianismo histórico o del pacto indica lo de los dos pueblos, pero no separa a la iglesia de Israel. Para ellos, la iglesia es el nuevo Israel. Así que ellos ya
no tienen la necesidad de un rapto secreto antes de una gran tribulación, sino que sencillamente hablan de la segunda venida de Cristo en un solo acontecimiento y no en dos partes. Recuerden que el dispensacionalismo lo divide en dos partes, rapto y segunda venida. Estamos diciendo que el premilenialismo no dispensacionalista, sino el premilenialismo histórico del pacto, se diferencia del dispensacionalismo precisamente en que no separa la iglesia del pueblo de Israel, sino que dice que la iglesia es el nuevo Israel y no separa la venida de Cristo en dos acontecimientos, sino que los une en uno solo. Y que es solo uno después de esa gran tribulación. Ahora, la tercera consideración, el tercer concepto que también vamos a mirar nosotros, es este concepto del amilianismo. Noten que primero hablamos de un dispensacionalismo premilianista. Luego hablamos de un premilianismo, pero histórico, que no cree en un rapto separado de la segunda venida, ni que Israel y la nación es diferente. Ahora estamos mirando el amilianismo. Bueno, la palabra a en griego significa no. Así que la interpretación sería no milenio. Sin embargo, déjenme decirles algo. Este concepto, en cierta forma, sí es así, pero en cierta forma no es así. No es que el amilianismo o el amilianismo no crea en el milenio. Ellos lo que no creen es en ese milenio de esa edad de oro en el mundo, donde la verdad, la justicia predominan y gobiernan, Cristo gobernando literalmente durante 1000 años. Ellos sí creen en la Biblia y creen en Apocalipsis capítulo 20, pero hablan de que este reinado de 1000 años de Cristo es un reinado figurado, no literal, sino figurado. Así que en este sentido es que se cree en el milenio. Así que, amados, en este milenio, ellos, en este pensamiento, se enseña que Cristo regresa y que Cristo viene al final de este tiempo donde Él ya reina, donde Él ya ha atado a Satanás y donde Él ya gobierna a un pueblo y que al final vendrá y obrará en juicio. Y después de esto se inicia un estado eterno. Después vamos a tener la oportunidad de desarrollar a través de textos bíblicos todo esto que estamos diciendo sobre el amilianismo. Pero para ellos entonces, el milenio figurado que habla de largura de años o de plenitud de días se inició con la primera venida del Señor Jesucristo. En cuarto lugar, queridos, vamos a mirar el postmilianismo. Así que mire, pre es antes del milenio, amilianismo, no milenio literal, postmilianismo. Ahora, estos términos tienen que ver con relación al regreso del Señor Jesucristo. Pre
hay dos conceptos, uno que divide al pueblo, que es el dispensacionalismo, que divide dos pueblos diferentes, y creen que Cristo viene antes del milenio. Los históricos creen que viene antes, pero no con el rapto, y no separan el pueblo de Dios. El amilenismo cree que viene al final y ese día juzgará y después de ahí vendrá un juicio eterno, un estado eterno. Perdón. El postmilenismo, pues como la palabra lo dice, post significa después. Están diciendo que el Señor Jesucristo regresará después del milenio. Pero noten que ninguno de estos conceptos niega el rapto. Ven el rapto de una diferente forma. No niegan la segunda venida de Cristo, porque esa es una doctrina ya fundamental. En lo que no están de acuerdo es en el momento histórico de su regreso, o en el momento, o cómo serán los sucesos de los últimos tiempos. Pero sí estamos todos creyendo que Jesucristo viene y todos estamos esperando su regreso. Así que ellos dicen que después de Cristo viene, después del milenio, y luego ese estado eterno o esa edad dorada de la cual habla Isaías 66, por ejemplo. Amén. Así que entonces vemos que hay dos puntos de estos que son pre-milenistas y dos que son post. Los A y los postmilenistas. Ahora, uno solo de estos cuatro es el que relaciona a Cristo con una venida secreta antes de la tribulación, que es el dispensacionalismo. Y con relación a Israel también es el único pueblo que lo separa en dos y los otros no. Así que durante 18 siglos, queridos, durante 1800 años, el concepto dispensacionalista no existe en la historia de la iglesia. Así que cuando hablamos de esta respuesta, entonces no es que la inmensa mayoría de la iglesia esté equivocada. No todos están equivocados. Porque el dispensacionalismo es reciente. Históricamente es reciente. Los premilenistas históricos no eran dispensacionalistas. O sea, durante 1800 años ya existían ya premilenistas, pero no eran dispensacionalistas. Así que esa idea de dos pueblos es una idea joven que nació hace muy pocos años, como ya le dijimos ahorita. Y predicadores contemporáneos de esos momentos como Spurgeon, por ejemplo, Charles Spurgeon, atacaron durísimamente esta teología porque era el auge cuando se estaba comenzando. Y ese sistema escatológico lo atacaron con mucha fuerza. Y sencillamente para ellos fueron doctrinas raras, espantosas, que iban a causar mucho daño. Porque no eran conocidas en la iglesia. Comenzaron a conocerse en esos días. Así que, amados, propongámonos nosotros entonces que a través de la Biblia quitemos todos los prejuicios que tenemos sobre la escatología. Amén. Amados, esto es a manera de introducción. Y entonces espero dentro de unas 20 lecciones haber desarrollado más y dar más luz a todo lo que hemos dicho en esta noche. Amados, que el Señor añada bendición. Y entonces, preguntas, si ustedes quieren, las metemos dentro de la grabación o si quieren, las dejamos por fuera.